Buen día, chicos. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a recapitular un poco lo que vimos la sesión pasada, en el sentido de que hemos estado hablando de lo que corresponde a las sociedades mercantiles. Em, Sé que el manual es extenso, y igual con el de derecho aduanero. Sin embargo, los hice de esta manera en el sentido de que es demasiado lo que tenemos que hablar. De hecho, en su momento yo quería hablar de las particularidades de cada una de las sociedades mercantiles que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece y nos va enmarcando. Sin embargo, pues es imposible, ¿no? Entonces, lo que sí consideré que era importante y necesario el poder establecer son como estas cuestiones generales que sí o sí pues sí, que sí o sí todos los... Tratamos de hacerlo ahorita desde 5 5 5 y luego uno de 2. Me dice Ramiro que ahorita pasaron dos. Perdón, chicos, que estaba hablando y no me percaté que se había apagado el micrófono. Les comentaba que hice este manual justo em, con respecto a y que al final, em, pues independientemente si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada y por comandita simple, o con una sociedad cooperativa, al final del día son las mismas condiciones para fusionarse, extinguirse las sociedades. Obviamente, pues dependiendo como de la naturaleza de cada una de ellas, se va a tener que realizar, pero pues de manera genérica, lo que quise que habláramos con respecto a las sociedades mercantiles es cómo se va desarrollando su vida, ¿no? Y que, pues bueno, ya ustedes se dieron cuenta con el ejercicio que hicieron la semana pasada con el ubicar el objeto social, cómo se constituye el órgano de control, cuál es la denominación o el nombre, cuál es la cantidad que van a tener. Al final del día, me parece que es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Si ustedes tienen las bases y el desarrollo de cada una de cómo funge o se crea la misma relación jurídica de los socios con este contrato de asociación, porque al final del día tenemos que entender que las sociedades son un tipo de contrato, ¿no? Eh, Al final del día sí se genera una persona jurídica, pero es un contrato que celebran, en este caso, pues los mismos socios, y que es importante el que ustedes ubiquen estas circunstancias. ¿Por qué? Porque y lo vamos a ir viendo poco a poco. Si de pronto tenemos alguna circunstancia que genere una anomalía o que genere alguna circunstancia ilegal dentro de la misma sociedad, pues obviamente la sociedad va a tener una responsabilidad, ¿no? Hablando de una responsabilidad civil objetiva o subjetiva dependiendo del caso. Y en este caso, y propiamente es una responsabilidad patrimonial correspondientemente a las sociedades mercantiles, que también pueden presentarse otro tipo de responsabilidades como responsabilidades fiscales, responsabilidades penales para los socios, ¿no? Pero no como socios persona física, sino como socios que son integrantes de una persona moral que está cometiendo un delito. Es decir,
que ellos están cometiendo por medio de esta sociedad un delito determinado y que también puede implicar en la disolución o en la liquidación de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque el objeto es un objeto ilícito y por ende, pues eso es una causal de nulidad del mismo contrato. Entonces, sí es bien importante el que nosotros tengamos y el que ustedes tengan conocimiento de esto. em, ya lo veíamos la semana pasada con respecto a lo de la personalidad, que implica el que se cree esta sociedad, pues se debe de entender propiamente que la sociedad está actuando por sí misma, ¿no? No quiere decir que, o sea, sí hay una participación y hay una actuación de las personas físicas, porque bueno, ya se los he dicho en muchas ocasiones, no es de que vayamos viendo al señor Osito Bimbo, o que vayamos viendo a las botellas de Coca-Cola, o que vayamos viendo a las papas sabritas caminando y vayan haciendo actos jurídicos. Obviamente necesitan una persona que lo haga, que es su representante legal, pero pues bueno, entendemos que este representante legal no lo está haciendo por sí mismo, sino lo está haciendo en representación de esta sociedad, de esta persona jurídica que tiene patrimonio, que tiene un domicilio y que tiene todos los atributos de la personalidad que ya hemos venido hablando. La tipicidad, pues bueno, ya les decía, ¿no? Que la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues en su momento, y lo veíamos la semana pasada, se enmarca concretamente a la determinación de una, pues sí, a la determinación propiamente de alguno de las situaciones jurídicas que establece. Es decir, si nos está hablando de una sociedad anónima es porque la sociedad está encuadrándose o la forma en la que se constituyó se está encuadrando de esta manera y tiene que cumplir con las peculiaridades que la sociedad anónima tiene o que la sociedad de responsabilidad limitada tiene dependiendo de lo que hayan determinado los socios, ¿no? Entonces es bien importante estas circunstancias. ¿Por qué? Porque al final del día vamos dimensionando lo que se va haciendo. Y pues bueno, también la parte del capital y el patrimonio social en el sentido de que justo es lo que los socios aportan, ¿no? En el caso de las sociedades cooperativas, pues sí puede haber una cantidad económica, pero también puede presentarse una aportación en cuanto a trabajo o en cuanto a la especie, ¿no? Pero estamos hablando al final del día de un tipo de sociedad que permite pues este tipo de aportaciones. Em, y que pues el patrimonio y el capital social, pues ya se los decía, ¿no? Es una cuestión fundamental de sí es una cuestión fundamental pues de la misma vida y creación de las sociedades. Entonces, eh, también la misma ley anteriormente establecía o consideraba una establecía una determinada circunstancia de poder aportar una cantidad específica de dinero. Actualmente, pues bueno, vemos que ya no es de esta manera, pero sí tenemos que tener conciencia de cómo pues lo vamos trabajando y de cómo se va haciendo, ¿sale? Y bueno, sí es bien importante el que ustedes tengan conciencia de esto. También volvemos a lo mismo, el tema de las relaciones sociales y responsabilidad entre la sociedad y los socios. Recordemos que ciertamente el negocio o el contrato de los socios es el contrato de asociación o de la misma sociedad. Es un contrato pues obviamente establecido por los mismos socios, cuyo fin y cuyo objeto es el crear una persona jurídica independiente de ellos, con patrimonio, con capacidad, con domicilio propios. Entonces, hemos de entender que no todas las actuaciones de los socios propiamente y jurídicamente hablando, van a tener una repercusión en la vida de la sociedad, bueno, de manera jurídica, porque puede tener otras implicaciones, una implicación económica, una implicación en cuanto al prestigio. ¿Por qué? Porque al final del día, eh,
Lo que se está buscando con la misma sociedad es que pues cumpla con el fin para el cual fue creada, ¿no? Ustedes ya lo vieron en el mismo ejercicio, que pues en el objeto social propiamente se establecen cuáles van a ser los parámetros que la misma sociedad va a tener como margen para actuar y que a lo mejor y de manera limitativa se entablan o se establecen en en el mismo contrato, pero que de manera específica pues implica como muchas cosas, ¿no? Está libre como de la interpretación del actuar siempre y cuando, pues bueno, volvemos a lo mismo, la sociedad tenga una cláusula contra daños a terceros o la implicación de responsabilidad ante los terceros y hasta dónde va a ser el margen de actuación, en este caso del representante legal, ¿no? Entonces es bien importante esto. eh, Creo que en el día de hoy que vamos a estar hablando justo de los requisitos de la Constitución y el contenido del acta constitutiva, pues vamos a establecer justo cómo, cómo ubicar ante qué cláusulas estamos. Vamos a hacerlo con propiamente con un acta constitutiva y así pues vamos a ir entendiendo qué es lo que ahí viene, ¿no? Cuándo es una cláusula esencial, cuándo es una cláusula natural, cuándo es una cláusula accidental y también el tema de la cláusula calvo, que pues bueno, esta cláusula tiene el fundamento constitucional en el artículo 27 y en el artículo 28 con respecto a la participación de los extranjeros. Entonces, sí es importante el que tengamos esta noción de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que nos va a permitir el comprender hacia dónde vamos a ir caminando y cuando ustedes tengan un acta constitutiva o cuando tengan un acta de una asamblea extraordinaria o de una asamblea general, pues bueno, van a poderlo entender. Y también, pues vamos a recordar un poquito lo que vimos también en esta sesión de Derecho Mercantil, que ya tiene unos meses que compartimos, ¿no? Entonces, propiamente, pues esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues bueno, que ustedes sepan que vamos a irlo trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ya les decía yo, pues que al final del día la constitución de una sociedad mercantil, pues implica el que haya una serie de pasos que se tienen que cumplir y tiene ciertos requisitos esenciales para poder establecer cuándo una sociedad o cuándo esta persona jurídica va a tener un trato directo propiamente con los terceros, va a tener un trato, más que un trato con los terceros, va a tener efectos jurídicos ante los terceros, ¿no? Entonces, bueno, en el proceso de la constitución, la sociedad mercantil, sea este por carácter instantáneo o bien por su inscripción pública o sucesiva, sobresalen dos aspectos de cuyo cumplimiento depende la regularidad de la sociedad y son su constitución ante un fedatario público y su inscripción ante el registro público del comercio. Recordemos que hay dos fedatarios públicos que pueden ayudarnos en la creación de una sociedad. En su momento en derecho mercantil yo les había comentado que cuando estábamos ante una sociedad mercantil podíamos hablar directamente de la intervención del notario, que es propiamente un fedatario público, y también nos encontramos con el tema de los corredores, que con esta figura propiamente, este fedatario público en materia mercantil, pues nos encontramos directamente con pues nos encontramos directamente con una circunstancia de una fe pública, pero que únicamente se va a ceñir a actos mercantiles, muy diferente al tema de los notarios, en el cual los notarios tienen una mayor amplitud de margen de actuación que con respecto a a un corredor público.
¿Qué tenemos también que recordar? Pues bueno, que cuando hacemos el acto jurídico solemne, que es en este caso la inscripción ante el registro público del comercio y también ante la realización de estas actas y que les da fe ante los fedatarios públicos, pues tenemos que recordar que precisamente es el Estado el que permite este desarrollo de la sociedad mercantil y independientemente de la creación de esta misma sociedad mercantil, lo que nos estamos encontrando es que hay un órgano, hay una entidad administrativa que es la encargada de realizar esto, que es la Secretaría de Economía. Recuerden que cuando veíamos derecho administrativo propiamente, hablábamos de la función ejecutiva valga la redundancia, del ejecutivo o del presidente, que delegaba directamente ciertas funciones para los servidores públicos y para que cumpliera con las necesidades establecidas para la sociedad, ¿no? En este caso, pues estamos hablando directamente de una, pues sí, de la institución de una sociedad mercantil que va a tener interacción con los mismos ciudadanos, ¿no? Entonces es importante que el Estado vigile y regule el actuar de estas sociedades. ¿Para qué? Para evitar una irregularidad y evitar también la comisión de un delito. La inscripción de la sociedad ante el Registro Público del Comercio permite a cualquier interesado, mediante su consulta, la verificación de su legal existencia, sus antecedentes, los nombres de los socios, el capital social y resultados de sus operaciones comerciales y financieras, además de conocer la extensión o limitaciones de las facultades de representación de sus administradores. Esto es bien importante. Gerentes y apoderados que actúan en nombre, otorgando así a los terceros con los cuales realizará operaciones de carácter diverso la garantía de regularidad de su existencia jurídica y de las circunstancias particulares que la rodean, además de imprimir certidumbre jurídica y economía de las relaciones que el ente social lleva a cabo con dichos terceros. Aquí estamos hablando algo de la representación, que es bien importante y en su momento cuando veíamos derecho laboral o derecho mercantil, pues les decía que teníamos que fijarnos con el tema de los apoderados legales y qué tipo de poder tenían. ¿Por qué? Recordemos que el contrato, en este caso del mandato, o los, bueno, pues sí, el contrato de mandato, porque los poderes al final del día es el otorgamiento de este contrato ante un fedatario público eh, y que le permite actuar frente a terceros o frente a una autoridad, em, pues al final del día está actuando por la persona moral, ¿no? La persona física. Hay personas morales que pueden actuar a nombre de otras personas morales, pero al final del día tienen que tener una persona física que actúe por ellas, ¿no? Entonces, al final del día esto, pues nos da cierta certeza para saber con quién estamos celebrando los actos jurídicos, ¿no? Pensemos, y bueno, yo sé que van a decirme hasta el cansancio, es que el maestro dice que Betty la Fea en este caso es una, es ejemplo de esto. Y sí, o sea, en estas escenas icónicas en las que estamos hablando, donde de pronto pues se da a conocer todo el desfalco de dinero que Armando como su apoderado legal, como el presidente de la mesa directiva y directamente con Beatriz sobre este maquillar los informes y estos embargos que se realizan entre la empresa, de pronto pues se presenta como la cierta duda y cuál va a ser el actuar jurídico. Cuando ustedes ven estas escenas y tienen el contexto de esto, dicen y entienden, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Esto lo están diciendo por A, esto lo están diciendo por B, esto lo están diciendo por C, ya lo entiendo. Creo que sí las implicaciones que tienen son muy grandes, a pesar de que estamos hablando que es el derecho, el derecho de los mismos eh, de los mismos socios y también de los mismos acreedores que van a tener con respecto a la
ante el actuar jurídico, ¿no? Vamos a ver justo, voy a buscarlo ahorita, lo vamos a ver en el sentido de justo cómo, cuáles son las implicaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver nada más este pedacito. Sé que van a decir, bueno, pero es que ¿por qué el maestro lo está poniendo? Porque sí es importante el que, de cómo, cuáles son pues sí, de cuáles son las implicaciones, ¿no? Creo que es este pedazo, lo vamos a ver y posteriormente vamos a ver también un video que nos habla justo de la diferencia entre el notario y el corredor. Genome, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. Gracias. Ya consulté esta propuesta con mi familia y sí, me comprometí a ayudarles y a salir de ese problema. Acepto. Qué alegría, Armandito, ¿no? ¿Ahora qué se supone que debemos hacer? ¿Darle las gracias? Daniel, por favor. No crea que para mí es un placer tener que quedarme cuando ya había resuelto mi vida. ¿Y cuáles son sus condiciones, Betty? Yo no aspiro a quedarme ni cómoda 6 meses. Yo quisiera resolver el problema económico lo antes posible. Y para eso necesito total autonomía para diseñar nuevas estrategias y negocios. No quiero depender de nadie. Y mucho menos recibir órdenes del doctor Armando y del doctor Calderón. Ni más faltaba. Estamos aquí para tratar de salvar esta empresa. Es obvio. Tampoco estoy dispuesta a someterme a sus humillaciones. ¿Y entonces qué es lo que quiere, señorita? Díganos. ¿Quiere mandar aquí, hacer lo que se le dé la gana? Daniel, lo único que está diciendo es que no está dispuesta a someterse a tus humillaciones. De todas maneras, Beatriz, quiero advertirle que Daniel tiene derecho a supervisar su trabajo. Eso no se lo puede negar. No, claro que no. Él puede supervisar todo lo que quiera. Yo lo único que estoy pidiendo es que me respeten. Perfecto. ¿Algo más? Sí, doctor. Se la se quede. Es porque ante todo la respeto. Eso es una escena posterior, pero bueno, es importante el que veamos como ciertas cositas de esto. Eh, Cuando está hablando Beatriz y la junta directiva propiamente, y que ella dice, es que yo no quiero tener ni en ningún caso verme sujeta a las órdenes de los socios. Directamente está hablando justo de una independencia que va a tener ella como apoderada legal y en este caso como presidente de la misma sociedad, ¿no? Ahí, por ejemplo, y en algunas escenas, justo donde están platicando de la junta directiva, de cómo van a ser, se mencionan también de pronto como estas asambleas extraordinarias o asambleas ordinarias, en la cual los mismos socios tratan de algunas circunstancias y pues esto tiene que verse asentado en las actas, en las mismas actas de la sociedad, ¿no? En las mismas asambleas. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que hace? Pues precisamente el darnos cuenta de cómo una sociedad va viviendo, ¿no? Les digo, creo que esta telenovela, en ese sentido, hablando de materia jurídica, pues nos puede dar como a entender muchas de estas circunstancias que de pronto pues vamos observando, ¿no? En la vida de una misma sociedad. Cómo se elige, en este caso, al presidente de la misma sociedad, cómo se elige a los apoderados legales, cuál va a ser el margen de su actuación. Hay una escena en la que, justo previo, antes de que llegue Beatriz, a asumir la presidencia, están hablando los abogados y los socios y dicen, bueno, es que
eh, los bancos están esperando a trabar embargo en contra de la empresa, ¿no? Que en este caso, pues lo que estaríamos viendo y que lo vamos a ver más adelante es la liquidación propiamente de una sociedad mercantil por el no cumplimiento de sus obligaciones y que el mismo capital social se ve rebasado. Entonces, la única forma de poder entablar o establecer estas circunstancias, pues se encuentran directamente pues se encuentran directamente enmarcadas con con, 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 con- con la misma legislación aplicable, ¿no? Entonces, eh, pues es bastante interesante, ¿no? De verdad, o sea, si lo pueden ver como no más allá como de la risa o algo, y estas escenas en donde vienen la actuación de los socios, pues nos vamos a dar cuenta de cómo funciona la misma vida de la sociedad, ¿no? Hay series en las cuales pues nos damos cuenta de cómo las mismas sociedades van actuando, ¿no? Como por pedacitos, de cuando están cometiendo un acto ilícito también. Y es bien interesante y de verdad son puntos de perspectiva bastante buenos, en los que pues también vamos viendo, ¿no? Cómo de pronto funcionan. Eh, que no es lo mismo el funcionamiento, no sé, de una sociedad mercantil, en este caso, no sé, una sociedad anónima, con respecto a entre una sociedad anónima y no sé, una cooperativa, ¿no? Entonces sí es bien, bien importante el que sepamos diferenciar una de otra. Entonces vamos a ver un video justo de las diferencias entre entre el notario y el corredor para continuar con lo que hemos estado hablando justo de las cláusulas esenciales. Una pregunta muy común es qué es lo que nos hace diferentes a los notarios y los corredores. Más allá de lo que podemos encontrar en la ley del notariado que rige a los notarios, que son locales, cada entidad federativa tiene su propia ley de notariado, y la ley federal de correduría pública que rige a los corredores públicos, que es una ley federal emitida por el Congreso de la Unión. Una diferencia sustancial es que el notario es un fedatario que además asesora jurídicamente. En cambio, el corredor público es un asesor jurídico que además tiene fe pública. Si vemos este comentario en su totalidad o en su profundidad, veremos claramente la diferencia. El notario es un licenciado en Derecho investido de fe pública por el Estado, que está encargado de dar formalidad a los actos jurídicos que le autoriza la ley, principalmente cualquiera que requiere la formalidad en escritura pública, tal y como lo refieren las leyes. El corredor público, en cambio, es un auxiliar del comercio. Y como auxiliar del comercio tenemos 5 herramientas: la intermediación mercantil, la función como perito evaluador, los mecanismos alternativos de solución de controversias, sea como árbitro o mediador, entendiendo la mediación como este mecanismo que ayuda a la gente a solucionar sus controversias, asesor jurídico del comerciante en las labores propias del comercio, es decir, el corredor público asesora en la totalidad al comerciante y al comercio, y fedatario público. Entendiendo ya de esta manera, vemos entonces que hay cuestiones que son exclusivas y propias del notario, como por ejemplo la escrituración de casas bajo el contrato de compraventa, donación o cualquier acto transactivo de dominio o que cree, transmite, modifique o extingue derechos reales, los testamentos o la creación de personas morales de naturaleza civil, sociedades civiles, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, etc. Para todo lo demás que va en el ámbito mercantil, sea creación de personas morales de naturaleza mercantil o expedición de copias certificadas, certificación de firmas, certificación de hechos, siempre y cuando esté en el ámbito mercantil, entran los corredores. Sin embargo, la función del corredor es un poco más amplia. El corredor público tiene encargado orientar al comerciante o a la persona que quiere empezar a hacer comercio. Cualquier persona
que quiere empezar a hacer comercio, que quiere abrir un negocio, tiene una idea para desarrollar el negocio y normalmente conoce de lo que se trata su negocio. Sin embargo, desconoce los trámites que tiene que hacer, desconoce en ocasiones las condiciones propias del mercado, desconoce en ocasiones trámites previos que tiene que realizar o en caso de controversia ocuparía contratar adicionalmente un abogado. La figura del corredor público está diseñada para dar esta asesoría integral en todo el ámbito jurídico, en todo el ámbito comercial, ya sea extranjeros que quieran hacer comercio en México o mexicanos que quieran hacer comercio aquí e inclusive llevar sus productos o sus servicios al resto del mundo. Entonces la función del corredor público realmente es orientar a este comerciante, tomarlo de la mano y llevarlo desde el principio hasta la conclusión, digamos, del proyecto que él tenga. Tomar una empresa familiar, inclusive para poderla llevar hasta el punto de que pueda cotizar en bolsa. Entonces, la diferencia primordial que podemos encontrar entre el notario y el corredor público es que el notario finalmente tiene una función propia de formalizador y solemnizador de actos, en tanto que el corredor público tiene esta función de asesoría jurídica integral en todo el ámbito del comercio, en todo el ámbito del comerciante y que adicionalmente, por virtud de la ley, puede ayudar a la gente a formalizar sus actos para lograr seguridad jurídica. Pues bueno, eh, ya vimos ahorita las diferencias, ¿no? El margen de actuación, en este caso de un notario, y el margen de actuación del corredor, explicado ahí por el maestro, y que al final del día, pues son formas en las que en este caso los gobernados, los terceros, tienen la certeza que están realizando la sociedad, bueno, los actos de comercio, las interacciones jurídicas, por medio de estos entes que están siendo certificados por alguien que tiene una fe pública por parte, otorgada por parte del Estado, ¿no? Entonces, que es bien importante y es bien interesante la manera en la que vamos a ver y a observar el cómo van actuando, ¿no? Em, Como recordarán, también justo se tienen que pedir como ciertas autorizaciones a la Secretaría de Economía con el registro, todo, y dentro de las mismas actas el acta constitutiva va a venir cuándo se registró, cómo se registró y ante quién, ¿no? ¿Qué más nos dice la ley? Bueno, el artículo cuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que se reputarán mercantiles todas las sociedades que constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo primero de esta ley. ¿Cuáles son esas? Pues justo las que ya hemos venido hablando y que hablamos la semana pasada con el tema de la tipicidad. El artículo 5 nos dice que se constituirán ante el fedatario público y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones, es decir, los cambios que dentro de la misma sociedad vayan viviendo, un aumento, una disminución de capital, y el fedatario público no autorizará la escritura o la póliza, que también son diferentes. La escritura pública es la que realizan los notarios y la póliza la que realizan los corredores, cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan a lo dispuesto por la ley. Aquí a qué estamos haciendo referencia. Supongamos que quieran hacer un cambio del objeto social y este objeto social sea un objeto social ilícito. Pensemos, no sé, en un tema de agricultura con respecto a la marihuana, ¿no? Por ejemplo, la amapola, que son especies que no están reguladas, salvo para el caso de marihuana, para el caso del desarrollo lúdico, por el tema del libre desarrollo de la personalidad, en esta famosa sentencia de la Suprema Corte, ¿no? También, ¿qué nos dice? Pues que la misma ley, a través se han ido modificando, ¿no? Y que ahora, pues lo que nos dice es que tenemos que establecer las mismas condiciones sociales para poder instaurar estas sociedades.
justo con la creación de estas sociedades, ¿no, chicos? Entonces, sí es importante el que nosotros sepamos cuando pues justo en las mismas modificaciones que se van realizando en de la sociedad, eh, pues van a violar una ley, ¿no? Están violentando una ley porque el objeto, porque el cambio del capital es insuficiente. Entonces esto al final del día genera conflictos. Em, Permítanme un momento, chicos. Pues bueno, justo también hemos encontrado que se ha modificado la misma Ley General de Sociedades Mercantiles para que vayan existiendo ciertas congruencias, ¿no? Eh, por ejemplo, con la misma ley de la correduría que establece una misma facultad, en este caso para los corredores, al momento de emitir lo que sería la actuación propiamente de los corredores y la amplitud con con la cual puedan actuar como como un fedatario público, ¿no? Y en este caso por ejemplo, con la constitución, las modificaciones, las fusiones, las disoluciones, la liquidación, la extinción de las sociedades mercantiles y pues demás actos que la misma Ley General de Sociedades Mercantiles establece, ¿no? También, por ejemplo, con esto de lo que tiene que señalarse directamente con las actas constitutivas, ¿no? Por ejemplo, la misma ley nos dice que deben de cumplirse cuando menos los requisitos que señala el artículo sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que al ser la escritura, la constitución, el acto creador de la sociedad mercantil en la que se debe insertar los estatutos, forman parte de aquella como su complemento y son necesarias para el funcionamiento de la sociedad. Recordemos, como es un contrato propiamente hablando, lo que estamos observando y lo que estamos encontrándonos con estas actas constitutivas es la manera en la que la misma sociedad va a interactuar, es la manera en la que la sociedad va a caminar, cuál va a ser la función de sus socios, cuál va a ser la función de su representante legal, cómo va a funcionar su organismo de control, quién va a ser el organismo de control, cómo se van a dispersar las acciones y los derechos que van a tener los accionistas. Eh, en, en, en esta acta, propiamente hablando, con lo que nos vamos a encontrar es con esto. Y no podemos decir, ¿sabes qué? Pues es que yo hago la acta constitutiva y no voy a decirte esto. O sea, al final del día se tiene que establecer para qué, para que tengan los socios y en este caso los terceros claridad de cómo se va a actuar o cómo va a estar actuando la misma sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Y ustedes ya lo vieron en la tarea que les dejé con respecto a justo eh, la forma en la que se desarrollan las mismas, las propias actas constitutivas, ¿no? Y tenemos que clasificar, la misma doctrina nos lo dice, tenemos que clasificar las cláusulas, o por así decirlo, pues sí, las cláusulas eh, de tres maneras. La primera, que son las naturales, que son las estipulaciones que en caso de no ser incorporadas serían suplidas por la propia ley, es decir, sí o sí tienen que entrar y si no es, se de pronto se le olvidó al fedatario público o a los socios, pues inmediatamente lo que va a entrar en aplicación es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Recordemos el principio en este, en el principio mercantil y civil de que lo que va a imperar es el pacto que hicieron las partes, la voluntad de las partes al momento de la contratación, ya lo veíamos con estas restricciones únicamente que no contravengan a la ley. Entonces, todo lo que no sea que vaya en contra de la ley es el margen que va a poder actuar la misma sociedad y que las mismas partes pueden establecer en el mismo contrato social. Pero
justo con esto, pues lo que busca hacer la ley es subsanar de pronto que se les haya olvidado algo. Entonces, em, es en esto, como va a entrar directamente la Ley General de Sociedades Mercantiles o alguna otra ley supletoria, lo que va a hacer es que para la sociedad va a subsanar este requisito esencial y obviamente no va a implicar un actuar desfavorable, sino únicamente va a verse reflejado con lo mínimo que establece la ley. Para la sociedad, y son las que contiene las fracciones octava a la tercera de la misma ley, pero que normalmente son incorporadas como cláusulas, cuyo contenido suele ser transcripción de la propia norma. Finalmente identificamos un tercer grupo de cláusulas, que son las que llamamos occidentales. Perdón, esto que hablábamos eran las cláusulas esenciales, las naturales, las esenciales y finalmente las accidentales, que son las que se refieren a las estipulaciones que se otorgan a los socios, que sin estar previstas en la ley, siendo lícitas, también son válidas. Entonces, ¿qué es lo que implica una cláusula esencial? Pues bueno, van a ser las que van a tener un contenido esencial porque son en su ausencia y se produce una nulidad del acto, ya que se refieren a aspectos que determinen la identidad y características especiales de cada ente jurídico que lo diferencian de los demás, y que por otro lado tampoco pueden ser suplidas por la ley en cuanto contienen notas relativas a las especiales necesidades de cada sociedad. Aquí a qué estamos haciendo referencia. Eh, por ejemplo, ¿cómo vamos? Hay cláusulas que son necesarias en todas las sociedades mercantiles, ¿no? Que ya fueron los que veíamos, que tienen que ver con la tipicidad, más que con la tipicidad, con todo lo que todas las sociedades mercantiles tienen, ¿no? ¿Cuál es la denominación, el nombre social? ¿Cuáles son los socios? ¿Cómo se van a dividir las acciones? ¿Cuál va a ser el objeto? ¿Cuál va a ser el patrimonio? Eso, en todos, podríamos decir que son las cláusulas naturales, es lo que sí o sí todas las sociedades van a compartir. Las cláusulas esenciales son aquellas que nos van a decir ante qué tipo de sociedad nos estamos encontrando y que sí o sí tienen que estar contenidas. Van a ser muy diferentes, en este caso, a eh, en este caso, a las de una sociedad anónima con respecto a las de una sociedad cooperativa. Entonces, ¿cuáles son las que nos vamos a encontrar? Se encuentran contenidas, pues ya lo decíamos en el artículo sexto, de la fracción 1 a la séptima, pues ya dijimos que son las cláusulas naturales, ¿no? Y las cláusulas esenciales. Bueno, lo primero van a ser el nombre de las personas físicas o morales, y al estar integrada por personas físicas o bien morales, recordemos que hay sociedades mercantiles que están formadas por otras sociedades mercantiles, y la sociedad va a constituir una exigencia legal, una identificación de sus integrantes, es decir, igual lo van a ver cuando al final de todos los testimonios notariales que lleguen a tener en contacto, van a ver el nombre de los socios, van a ver su RFC, van a ver su domicilio, la manera en la que se identifican. Y obviamente, pues también la importancia del nombre de los socios, ¿qué es lo que hace? Hace patente en el supuesto de sociedades personas, porque la razón social informa con el nombre de algunos de los socios y aquellos socios cuyo nombre integra la razón social asumen responsabilidad solidaria. Es decir, aquí el nombre de la persona también está integrada a la reputación, a la responsabilidad que va a tener la sociedad mercantil. Por eso está actuando solidariamente. Por ejemplo, si hay una sociedad mercantil denominada Solórzano Subversa y socios, es mi nombre el que estaba por delante, ¿no? Es mi apellido. Entonces, yo solo puedo, yo por eso tengo que actuar, yo por eso tengo que actuar de manera solidaria con respecto a estas obligaciones. No puedo decir, no es que yo me desentiendo, oiga, pero señor, usted es Solórzano Subversa, ¿no? Entonces, he ahí el motivo, ¿no? También que nos vamos a encontrar, pues vamos a encontrarnos con cuestiones en las que los socios van a ser detentadores de las series especiales de las acciones, es decir, también se van a clasificar las acciones de la serie A, las acciones de la serie B,
el cómo, eh, el cómo van a interactuar de esta manera. El objeto social, bueno, es lo que ya lo decíamos, es lo que va a entender como la finalidad para la cual fue creado el ente social. Y la actividad se va a desplegar en esto, el destino que están uniendo, por así decirlo, las voluntades de todos los socios y que es el objeto con el objetivo que buscan alcanzar, ¿no? Y pues pareciera que de pronto se confunden, por ejemplo, el objeto social con el objeto de la sociedad. El objeto de la sociedad propiamente es lo que em, los socios se van a obligar a cumplir con respecto a la sociedad. Y el objeto social es lo que está la sociedad o lo que la sociedad tiene que realizar para cumplir con determinadas circunstancias, ¿no? La razón social, bueno, ya lo decíamos, es la denominación, es decir, es como el equivalente al, al nombre de las personas y es ahí lo que le permite identificar a una sociedad de otra, ¿no? A pesar de que a lo mejor y puedan, en el caso, por ejemplo, de la agrupación o de las asociaciones de sociedades, pues lo que nos vamos a encontrar directamente es con la, con alguna distinción respecto de esta sociedad de sociedades con la sociedad que está siendo socia o con la sociedad que está, con la cual forma parte, ¿no? Y que es bien importante y el saber cómo lo vamos a encontrar, ¿no? Ya también lo mencionábamos con respecto a el efecto que va a tener con los terceros, ¿no? En el sentido justo de el tercero, ante alguna circunstancia anómala o ante alguna circunstancia eh, que se presente en la misma sociedad mercantil, pues lo que va a buscar es saber con quién puede dirigirse y con quién puede resolver las circunstancias que se encuentran o que se encuentran en contra, ¿no? O contra quién puede ir para dirimir alguna circunstancia, ¿no? La duración, pues bueno, ya sabemos que es el tiempo que se establece para la realización o para la existencia de esta sociedad, ¿no? Que obviamente, pues bueno, se establece un tiempo mínimo, pero pues bueno, también poco a poco se ha ido entendiendo que puede continuar o puede extenderse la vida de la sociedad siempre y cuando pues los socios estén de acuerdos, ¿no? Cuando llega el momento cuando una vez que llega el término de este lapso de tiempo, pues se entiende que se tiene que proceder a la liquidación. ¿Por qué? Porque los socios determinaron por medio de su voluntad a establecer una persona una persona jurídica en un momento determinado de su historia. ¿Sale? Y la forma en la que, una vez que llega, es por así, si lo queremos asimilar o lo queremos comparar con respecto a las, sí, como con respecto, por así decirlo, a la vida misma de las personas, es por así decirlo, como la muerte, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Eh, También que tenemos que encontrarnos, pues el importe del capital social, ¿no? Qué es y cuánto estoy eh, aportando, ¿no? A qué derechos tengo, a qué tengo derecho por esta aportación y hasta dónde tengo este derecho, ¿no? Y pues el domicilio, ¿no? Que ya sabemos que es una, pues sí, o sea, que es una forma en la que vamos a identificar directamente al donde la sociedad tiene el mayor ejercicio de sus funciones. Normalmente este domicilio que se establece tiene que ser el domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos que al final del día estamos obteniendo la autorización de parte de un ente administrativo, que es la Secretaría de Economía, y pues que también se une con
el tema de la misma sociedad, del mismo ente fiscalizador, ¿no? Entonces, normalmente siempre su domicilio va a tener que hablar con un domicilio fiscal propiamente hablando. ¿Qué son las cláusulas naturales? Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Que si bien en este caso son las que pueden ser incorporadas en los estatutos y en caso de que alguna omisión o de alguna laguna va a entrar directamente lo establecido por la ley. En estas, por ejemplo, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? El cómo se va a administrar la sociedad y las facultades de los administradores. Recordarán que cuando yo les decía el tema de las atribuciones que deben de tener, por ejemplo, los apoderados legales, hablábamos de tres tipos de poderes: el poder para pleitos y cobranzas, el poder para administrar y el poder de dominio. El poder para pleitos y cobranzas es justo el poder entablar algún procedimiento jurídico a nombre de la sociedad y va a tener sus limitantes, va a tener su respectivo forma de actuar. También vamos a encontrar el tema de la administración. ¿Qué es lo que implica para alguien que tiene el poder de administración justo para seguir desarrollando la actividad o el objeto social, en este caso, pues de la persona moral a la cual está representando? Y finalmente los actos de dominio que tienen que ver con todo el tema de enajenación de bienes, la adquisición de bienes también, y que es bien importante esto, ¿no? Vamos a ver un video rápido, bueno, van a ser seguramente varios, que van a hablarnos de... Sí dura un poquito, pero creo que es importante el que lo veamos. Entonces, vamos a irlo viendo y vamos a ir comentando. ¿Y cómo funciona? Es muy sencillo. Recibirás encuestas sobre productos y servicios relacionados con tu día a día. Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La hora del notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La hora del notario, conducido... ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día miércoles 14 de octubre del año 2020. Este es un programa de información jurídica y servicio social. Les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en Metepec, Estado de México. Y estamos transmitiendo desde las instalaciones de comunicadores aquí en la ciudad de Metepec, y a través también de la plataforma de 95.7 FM Cadena Azul en el Valle de Toluca. Hoy le voy a platicar a usted qué clases y tipos de poderes notariales hay en el Estado de México. Quisiera empezar, voy a poner una lámina en donde le voy a decir a usted cuáles son esos tipos de poderes que existen en el Estado de México. La primera es un poder general para pleitos y cobranzas, otro que se identifica como poder para actos de administración y para actos de dominio. Y le puse también en la propia pantalla lo que es un poder para actos de dominio con carácter irrevocable, que ahorita le voy a ir explicando a usted. Quiero empezar este programa diciéndole que hay diferentes tipos de poderes. Puede ser poderes generales o poderes especiales. Los poderes generales son establecidos cuando se dan de manera general y puedan representarlo en diferentes formas, estipulado como que lo marca en si fuera un poder para pleitos o cobranzas o actos de administración general. O puede ser un poder especial para pleitos y cobranzas o actos de administración cuando hay una situación en específico que usted tiene que otorgar. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Qué significa otorgar un poder? Un poder es un mandato, es una representación que se otorga a una persona, a un tercero, para que este tercero, en su nombre y representación, comparezca y desarrolle o atienda un negocio jurídico. En síntesis, para que usted me entienda, para que lo representen ¿ante quién? Ante las autoridades judiciales, ante autoridades administrativas, agrarias, para que lo representen en acciones corporativas o para que sea su apoderado para
cobrar rentas o cosas de esa naturaleza. Pero mire, le voy a explicar a usted primero quién puede otorgar poderes. Bueno, las personas mayores de 18 años que ya se han emancipado y que tienen derechos y obligaciones pueden otorgar un poder. Esa es una persona física. Las personas físicas pueden otorgar poderes notariales para pleitos y cobranzas cuando tiene que comparecer ante un juzgado o ante un juicio que lleva en cualquier materia familiar, civil, mercantil. Normalmente eso establece para ello, o para acudir ante una instancia administrativa, o sea, tiene alguna situación de carácter administrativo ante el orden federal, estatal o municipal, pues necesariamente necesita tener un poder para pleitos y cobranzas, para que esta persona, que es su representante o apoderado, le puedan ustedes comparecer ante cualquier autoridad. Este poder, como se lo dije, puede ser general o puede ser especial. Ahorita le voy a decir las implicaciones que esto tiene y de las facultades que usted tiene que otorgar para que lo tengan. Segundo, poder para actos de administración. El poder para actos de administración igual se otorga cuando una persona va a realizar trámites. Normalmente esto se genera cuando hay un trámites ante autoridades administrativas, también del orden federal, estatal o municipal, ante las autoridades, particularmente del sistema de administración tributaria, o ante autoridades laborales. Ese específicamente puede ser también general o especial el poder para actos de administración. Esto que le voy a platicar a usted de los actos de dominio, es muy importante que lo tome en cuenta. ¿Por qué? Mire, en el caso de los poderes para actos de dominio, es cuando usted le otorga una facultad a una persona para que en su nombre y representación puedan enajenar, grabar, vender un inmueble. Aquí le quiero precisar a usted la delicadeza de las facultades para otorgar poderes. Siempre que alguien le plantee a usted acerca de la necesidad de otorgar un poder notarial, siempre vea la naturaleza jurídica o el negocio jurídico que va a hacer. Es decir, si usted lo están demandando, o usted va a demandar, o va a generar algunas prestaciones de cualquier naturaleza, pues lo que le recomiendo es que solamente otorgue un poder específicamente para pleitos y cobranzas. Y siempre en el poder tenga que poner una temporalidad. Esta temporalidad puede ser de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años. Es importante que le especifique y que también haya alguna especie de rendición de cuentas. Normalmente esto, cuando se otorga un poder para pleitos y cobranzas, puede ser general o especial, es cuando usted comparece ante un juicio en materia pues, mercantil, legal, civil, familiar. Entonces, cuando hay este negocio jurídico, por llamarlo así, pues usted no quiere un juzgado, pues va a ir un abogado en su representación o alguien en su representación para que pueda representarlo ante cualquier expediente judicial o ante cualquier trámite o negocio jurídico. Igual, en el caso de los poderes para pleitos, para actos de administración, puede ser general o puede ser especial. Normalmente hay muchas personas que otorgan un poder para actos de administración para hacer trámites administrativos ante autoridades de la administración pública federal, estatal o municipal, o también cuando se trata de cobrar algunas rentas que se tienen cuando las personas tienen bienes inmuebles que se arriendan. Ahora, lo importante y lo delicado del tema, y se lo voy a repetir a usted, tenga mucho cuidado cuando le plantean a usted la necesidad de otorgar un poder para actos de dominio. Un poder para acto de dominio, que se me lo dije, es una facultad que le está usted otorgando a una persona para que en su nombre y representación vendan una propiedad. Fíjense lo que dice en este caso el licenciado, ¿no? Eh, ya está definiendo qué es lo que hace cada uno de los poderes, ¿no? Y justo el tema de los poderes generales para actos de dominio, y él ya ahorita lo mencionaba con el tema de la enajenación, es como de los más delicados. Sin embargo, también dentro de la misma legislación, dentro de la misma corte, porque antes, bueno, y era algo que también de pronto generaba ciertos conflictos en el sentido de decir, bueno, ¿hasta dónde yo como, como persona física
voy a poder actuar o voy a poder interactuar en el sentido de decir, ¿sabes qué? A ver, eh, tengo yo un poder general para actos de dominio, entonces se entiende que también tengo un poder general para administración y al mismo tiempo el poder general para pleitos y cobranzas. Pero recordemos que esto no es o sea, como tal, no es una forma en la que eh, puedas decir, ah, ¿sabes qué? Pues es que como me diste más, el que puede lo más, puede lo menos. Así no funciona en el tema de los poderes. ¿Por qué? Porque justo lo que se está haciendo es establecer una... em, justo lo que se está haciendo es establecer un margen de actuación para en este caso para los mandantes, ¿no? Más bien para el mandatario, en el sentido de que únicamente sí y solo sí puede actuar conforme lo que ha establecido, en este caso el mandante, para que realice, en este caso, pues es a quien le está dando el poder. ¿Qué entonces tenemos que tomar en cuenta? Pues que justo únicamente vamos a podernos ceñir a lo que nos diga el poder que se nos está otorgando ante el fedatario, ¿no? Que obviamente pues implica también un grado de interpretación y ver la naturaleza para el cual se nos ha otorgado. Entonces, si nosotros estamos hablando de poderes de dominio, eh, o sea, justo que hasta dónde podemos actuar, hasta dónde le vamos a permitir actuar, en este caso al mandatario, ¿no? Entonces es bien importante el que sepamos eso. Entonces vamos a continuar viendo el video a ver qué es lo que nos dice con Piedad. respecto a ese poder. Mire, le quiero platicar brevemente a usted qué es esta significancia de poder otorgar un poder para acto de dominio. Y más aún, de los poderes especiales para actos de dominio con carácter irrevocable. ¿Qué significa esto de carácter irrevocable? Mire, cuando usted hace un negocio jurídico, y este negocio jurídico puede ser una compraventa, una compraventa que la hacen a través de un contrato privado, y ese contrato privado, pues para no hacer escritura pública, van ante un notario y otorgan un poder para actos de dominio. Entonces, usted le está dando esa facultad a esta persona para que esta persona posteriormente con los años pueda otorgar o formalizar la escritura correspondiente de la operación o del negocio jurídico que hizo. Pero también aquí hay cargas fiscales que se tienen que tomar en cuenta, porque esas cargas fiscales, dependiendo cuando se formalice el poder, tiene que pagarse impuesto sobre la renta y también tiene que acreditarse el modo de pago y más si es una operación vulnerable. Hay que tener mucho cuidado por este tipo de asuntos. Regresando al tema, ¿quién puede otorgar poderes? Personas físicas, ya se lo expliqué a usted, es cualquier persona mayor de 18 años que tenga derechos y obligaciones puede otorgar un poder. ¿Qué se necesita para otorgar un poder? Bueno, pues acudir ante un notario, cualquier notario de la República Mexicana o del Estado de México para otorgar un poder. Tiene que identificarse plenamente y tiene que identificarse con una credencial oficial. Y también le sugiero que se identifique plenamente la persona a quien le va a usted otorgar el poder. Si es para pleitos y cobranzas, acto de administración, es importante que se especifique. Hay algunas personas que nos piden que especifiquemos el negocio jurídico. A ver, ¿para qué va a ser el poder? Bueno, este poder se otorga única y exclusivamente para que lo represente ante tal juicio, ante tal juzgado, o para que comparezca ante las autoridades administrativas, federales y estatales para desarrollar tal asunto. Es importante que lo precise, no dé solamente poderes generales así nomás porque se lo piden. Yo siempre he sugerido que lo hagan especiales para que no tenga ninguna dificultad. Fíjese, es importante que le comente acerca de la vigencia de los poderes. La vigencia de los poderes nos dice el artículo 7.768 que el poder debe contener el plazo por el que se le confiere. De no otorgarlo, se presume que ha sido otorgado por 3 años. Esto para lo que corresponde para poderes especiales y generales en pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Pero hay algo que le quiero decir a usted para que lo tome en cuenta.
y más en el caso de poderes para actos de dominio y poderes para actos de dominio con carácter irrevocable. Muchas personas creen que por tener ya este poder, ya tienen una escritura o ya lo van a poder formalizar o lo pueden dejar por 10 años, 15 años o 20 años, hasta cuando tengan oportunidad. Si compraron una propiedad pero tienen el poder, pues lo van a ejercer. Pero mire, le cuento algo para que usted lo sepa. El poder deja de tener efectos jurídicos por una condición importante, cuando la persona muere. Entonces, si la persona muere, deja de tener efectos jurídicos cualquier mandato, pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Y me refiero a este último de actos de dominio, porque en este poder para actos de dominio, pues si usted hizo una negociación de un contrato privado, tenía un poder para actos de dominio con carácter irrevocable y es que es irrevocable, pues lo siento, le informo a usted que si la persona ya murió, esto deja de tener efectos jurídicos. Y entonces usted va a tener que buscar otra forma para regularizar o formalizar. Lo vamos a parar aquí porque tenemos que seguir avanzando, pero es bien importante y espero que lo hayan percibido en el sentido de que justo lo que nos decía el licenciado, solo que yo difiero un poco con él en el sentido de decir, sabes que sí otorga poderes especiales, especifica para qué van a estar realizando, sin embargo, pues bueno, él lo dice porque él es el notario, ¿no? Pero al final del día, el realizar un poder notarial tiene un costo. ¿Sale? Entonces, ¿qué implicaría el que estemos otorgando poderes únicamente para realizar un determinado acto jurídico? En este caso, no sé, pensemos y que ustedes cuando empiecen a litigar o cuando, no sé, esperemos que formulen o hagan o sean parte de una empresa, se van a dar cuenta que de pronto pues no es factible el que tengas varios poderes únicamente para un solo acto jurídico, ¿no? O sea, no. Lo ideal siempre es que quien vaya a representarte en un juicio o ante una autoridad, pues tenga diversos instrumentos notariales con los cuales pueda actuar. ¿Por qué? Porque al final del día puede generar un tema ahí medio complicado en que de pronto pues sabes que tengo que actuar pero no tengo personalidad. Entonces como no tengo personalidad, ¿qué puede implicar como todas estas circunstancias, ¿no? Entonces al final del día sí es importante el que ubiquemos esto, ¿no? Eh, ¿Qué más tiene que venir en las, como estas cláusulas naturales? Pues bueno, ya hicimos el nombramiento de los administradores y el designamiento o la designación, perdón, de los que han de llevar la firma social, es decir, quienes van a actuar en representación. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, recordemos que si se están uniendo es justo para obtener una ganancia, ¿no? Obtener un lucro y esta al final del día es el punto central de una sociedad mercantil. También, ¿qué más debe de venir? El importe del fondo de reserva, los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Y obviamente, pues también las reglas para la celebración de las asambleas de socios y de los órganos de administración, ¿no? Que era algo que ya les decía yo, por ejemplo, con esto de Betty la Fea, ¿no? ¿Hasta dónde van a poder actuar? ¿Quién va a poder actuar? ¿Cuál tiene que ser el quórum mínimo? Porque recordemos que también para esto tiene que haber un quórum, se tiene que estar a los socios. eh, Pueden designar los mismos socios un representante para que actúe por ellos, en nombre de ellos, ante la asamblea de socios, pero pues que es bien importante, ¿no? Todos los requisitos a los que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre la organización y funcionamiento de la sociedad pues constituyen los estatutos de las mismas y dentro de las cláusulas naturales y esenciales también entraría el contenido del artículo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año calendario,
salvo que las mismas pues se constituyan legalmente con posterioridad al 1 de enero que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará desde la fecha en la Constitución, de su constitución y concluirá el 31 de diciembre de ese mismo año. Es decir, supongamos que creamos la sociedad mercantil el día de ayer, 16 de mayo, y el primer ejercicio pues va a concluir el día 31 de diciembre del 2025. ¿Sale? Y en los casos en los que una sociedad entra en liquidación o se ha fusionado, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en la que entre en la liquidación o que se fusione, es decir, la fecha en la que empieza, por así decirlo, el procedimiento de la liquidación, del concurso, de lo que vaya a ser, ¿no? O la fusión. ¿Cuáles son las cláusulas accidentales? Son las estipulaciones otorgadas por los socios que, sin estar previstos en la ley, siendo lícitas y no contrarias al contenido normativo que de orden imperativo y renunciable se contiene en la ley, son también válidas. Así, diferentes autores establecen que una de las menciones necesarias de la escritura de constitución es la de los estatutos sociales, cuya finalidad específica es la de regular la organización y funcionamiento de la sociedad. Estos estatutos, además del conjunto de menciones necesarias, deben recoger todos los pactos y condiciones que los socios juzguen convenientes establecer siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configurados de la sociedad. Es decir, pensemos en una sociedad anónima y que de pronto para su forma de organización y de llevar las asambleas quiere tomar parte de lo que sería una sociedad, por ejemplo, en comandita simple, una sociedad de responsabilidad limitada, entonces ahí tendríamos un conflicto, porque entonces la sociedad quiere actuar como un tipo de sociedad que no en la cual pues no cabe o no entra esta forma de desarrollo, ¿no? Y bueno, finalmente la cláusula calvo. ¿Qué es la cláusula calvo? Al constituirse la sociedad mercantil, deberá definir su decisión sobre la admisión o exclusión de socios extranjeros y en caso afirmativo y siempre que la ley de inversión extranjera y la normatividad complementaria aplicable así lo autorice, tomando también en cuenta el monto autorizado de la inversión extranjera en cada caso de conformidad con dicha ley. Recordemos que esta cláusula surge justo de los conflictos sociales, económicos y jurídicos que pues en nuestro país se atravesó durante el siglo XIX y parte del XX con respecto a la privatización de las sociedades mercantiles y obviamente a la explotación de los recursos naturales. Entonces, cuando entra la Constitución del 17 y con los diversos cambios, pues se establece que deben de tenerse ciertos candados para con respecto a los extranjeros, en virtud de que pues se tenía una mala experiencia y los extranjeros eran como los más manchados al momento de realizar las, pues sí, al momento como de realizar, por así decirlo, las actuaciones correspondientes con respecto a determinados puntos que son sí, solo sí, ámbito federal, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la actividad, deberá de incorporarse en los estatutos lo que establece el artículo 27, párrafo séptimo, fracción primera de la Constitución Política, que nos dice, vamos a buscarla, ya abrió, vamos a ver. Ay, es que ahora esto no se deja, pero vamos a ver.
Es artículo 27, párrafo séptimo, fracción primera. Que nos dice, la capacidad de adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Y nos dice, las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio a necesitados, no, a ver, no, fracción primera, estoy leyendo la tercera, perdone. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas y con derecho para adquirir el dominio de las tierras y aguas y sus accesiones o para concesiones de explotación de minas y aguas. El Estado podrá conseguir el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y de no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar el convenio, de perder el beneficio de la nación, los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 a las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Esto, ¿por qué lo estableció el legislador del 17? Justo por lo que pasaba con el porfiriato y lo que pasó también durante la colonia, ¿no? En el sentido de que pues prácticamente todo el territorio nacional estaba a manos de los extranjeros y pues venían a no podemos como eh, el realizar, por así decirlo, una irregularidad, en este caso de la ley, ¿no? Entonces, al final del día, este establecimiento se dio por los abusos durante el siglo XIX, durante el siglo XX, el que las sociedades de pronto venían, hacían el negocio y de pronto cuando ya no les gustaba, también en parte por la responsabilidad que tenía en este caso el gobierno mexicano con respecto a los abusos que se daban, pues por eso el legislador del 17 determina que sí se les puede autorizar, pero que va a tener que renunciar al derecho del cual es originario, ¿no? Pensemos en Francia, pensemos en Inglaterra, Estados Unidos, que justo eh, genera esta circunstancia, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos. La cláusula Calvo, pues bueno, ya lo veíamos en el tema de la adquisición de bienes. Si pueden darle una leída a la ley de inversión extranjera, yo en su momento la estudié. Es bien interesante y bien padre el entender cuándo nos encontramos con una inversión extranjera directa y cuándo nos encontramos con una inversión extranjera indirecta, cuáles van a ser los efectos económicos y los efectos dentro de las sociedades y también dentro de la organización económica del país en el sentido de que vamos a poder ubicar y comprender cómo lo vamos a desarrollar y a encontrar. Entonces sí es bien importante el que veamos esto. Ya únicamente como para finalizar, vamos a ver un último video. En el cual vamos a ver cómo, cómo a grandes rasgos se debe de formular, ¿no? ¿Tienes una idea millonaria para una app web? Ahora puedes hacerla realidad con Hostinger Horizons.
Para empezar, solo dile a Horizons qué quieres crear y recibe al instante la primera versión. Puedes previsualizar tu proyecto y hacer cambios chateando con la IA. Con un solo clic, publica tu creación y compártela con el mundo. Puedes conectar tu propio dominio directamente desde la interfaz. No necesitas saber de código. Con Hostinger Horizons, creas y alojas tu app web en un solo lugar, además de obtener email y mucho más. Entra a hostinger.mx y haz tus ideas realidad. Crear un currículum vitae no es tarea fácil. Encontrar las palabras adecuadas, usar los mejores ejemplos y dar forma a los resultados puede parecer algo imposible. Life Career ha creado CV Builder para que puedas elaborar tu currículum vitae de forma sencilla y divertida. Elige uno de nuestros diseños creados por profesionales. Facilítanos algunos datos sobre ti y te mostraremos. Piali, te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Esta sesión es importante para mí para transmitirte completamente el apartado de la gestión empresarial. Acuérdate que la gestión empresarial la podemos entender básicamente como esas acciones a ejecutar para llevar a cabo el desarrollo de una empresa. Bajo ese concepto, si nosotros queremos desarrollar nuestra empresa, en primera instancia se debe constituir jurídicamente esa empresa. ¿Y cómo constituyo jurídicamente esa empresa? Pues tengo que llevar procedimientos administrativos. Estos procedimientos administrativos ya tienen su base legal en todas las normas jurídicas vigentes en nuestro país y que son básicamente esos pasos legales que debe llevar a cabo la empresa para poder formalizarse. Te tengo 10 pasos que son muy fáciles y que tú seguramente puedes distinguirlos muy a la brevedad, pero sí me gustaría explicártelos de manera detenida cada uno para que tú los puedas ya formalizar en un escrito y que ese escrito se transforma en el famoso escrito legal de la empresa o en el acta legal de la empresa, que es donde se tienen todos los datos que en derecho corresponde para la formalización de una empresa, ¿ok? Pues bueno, para empezar, necesitamos razón social. ¿Qué significa la razón social? Es el nombre del régimen jurídico en donde la empresa va a entrar, ya sea persona física o ya sea persona moral. La razón social es el nombre que tiene la persona física o es el nombre que tiene la persona moral. Si es persona física, por ejemplo, en mi caso, Laura Alejandra Sánchez Sevilla es mi razón social. Si yo fuera una persona moral, esta persona moral se llama Bodesa S.A.D.S.B., ¿no? Que es una sociedad anónima, es una sociedad mercantil y se contempla bajo el apartado de persona moral. Entonces, eso es la razón social, el nombre que se le da al régimen de persona física o persona moral. Luego, entonces, el giro comercial. ¿Qué es el giro comercial? Actualmente en México ya están clasificados los negocios que legalmente se tiene contemplado en la Secretaría de Economía. Entonces es cuestión de que, y te invito por favor a que inicies a navegar en las plataformas del Estado para que también tú veas y visualices todos los beneficios y todas las aperturas convocatorias que el Estado está generando año con año para incentivar la formalización de las empresas. En este caso, en el giro comercial es básicamente si tu empresa es una abarrotera, si tu empresa es un restaurante, pertenece a los restaurantes, si es una agencia de comercio, si es una agencia de rentas. Dependiendo a tu negocio, pues ya aquí va a caer el giro comercial. Insisto, este giro comercial ya hay clases. Solamente es cuestión de verificar en qué clase podemos identificar nuestra empresa. Tercer punto, el capital social. ¿Qué es el capital social? Es la primer base económica que tiene la empresa para poder iniciar a cabo o llevar a cabo sus labores. Muchas veces se permite incluso hasta iniciarla con $1, ¿no? Pero eso es el capital social.
la primera cantidad con la cual tú inicias este trabajo, esta labor del desarrollo de tu empresa. El domicilio fiscal, pues evidentemente es una ubicación geográfica en donde se encuentra tu establecimiento y que pues ahí está, ¿no? Tal cual tu empresa. Muchas veces te voy a dar aquí un tip, muchas veces ponen el domicilio fiscal del mismo, la casa habitación, pero sí te recomiendo que si es, por ejemplo, si pones tu domicilio fiscal de tu casa, haya una diferencia entre la entrada hacia tu casa habitación y la entrada hacia la empresa. ¿Por qué? Porque en el domicilio fiscal pues es donde se va a contemplar jurídicamente que ahí está el establecimiento, ¿sabes? Bueno, el RFC, que significa el Registro Federal del Contribuyente. Este Registro Federal del Contribuyente yo lo solicito directamente ante el SAT. Y cuando, obviamente tengo que generar para esto una cita y llevar todos mis trámites y mis papeles al SAT para que ahí me genere mi RFC, ¿ok? Cuando tengo mi RFC también tengo... Y si tuvieras las herramientas correctas, ¿hasta dónde llevarías a tu empresa? Te presentamos Alfa ERP, un software administrativo, contable y... que solicitar mi famosa e-firma, que es la firma electrónica. Ahí también en el SAT vas a generar otra cita para que te atiendan o atiendan la empresa, si es persona moral, el representante legal, y les generen su firma electrónica. Ojo con esto, todas las empresas deben al día de hoy, contar con su e-firma. Si no tienen la firma electrónica, básicamente todos los procesos administrativos que se llevan por parte del Estado están limitados, o sea, no te dejan hacer trámites hasta que ya tengas tu e-firma. Por eso el día de hoy te digo la importancia y te lo integro como un paso especial para tu formalización jurídica, ¿vale? Luego entonces llegamos al apartado de la identidad corporativa. La identidad corporativa se va a basar en estos signos distintivos, que es primero la marca. La empresa debe tener una marca. Esta marca es la forma la forma visual en donde tu empresa se va a impregnar en la sociedad o en el público en general. Entonces es importante que tengas tu marca, es importante que se diseñe adecuadamente la marca para que tenga ese impacto pues positivo y que tu empresa también empiece a generar ese posicionamiento comercial y mercadológico. Luego entonces está el registro. La marca obviamente se registra ante el INPI, aquí en México, el Instituto de la Propiedad Industrial. Nosotros, creo que en uno de los acercamientos más adelante te voy a enseñar directamente cómo registrar tu marca. Luego entonces también puedes registrar tu nombre comercial. El nombre comercial es diferente a la razón social, ¿ok? La razón social es como ese nombre legal, tal cual, el que está directamente en el SAT. Y el nombre comercial es el nombre que tiene la empresa al público. Te voy a dar un ejemplo bien fácil. La Marina Mercante, tal cual la Marina, es el nombre comercial. Y su razón social es Bodesa S.A.D.C.B. Entonces, eso es lo que necesitamos en este momento de estas intervenciones, que tú empieces a identificar la necesidad y la importancia de tener todos estos elementos para que tu empresa se formalice y ya pueda salir directamente al mercado sin el riesgo de que te roben tu marca, tu nombre comercial o tu aviso comercial. ¿Qué significa el aviso comercial? El aviso comercial es el famoso eslogan. Es esta frase publicitaria que muchas marcas y que muchas empresas tienen. Te lo recomiendo y te lo recomiendo directamente como un elemento jurídico para la Constitución, porque los avisos comerciales son estas frases que logran penetrar
la mente del consumidor. Entonces, si tu empresa está funcionando, también dale la oportunidad de que tenga ese eslogan o ese aviso comercial. Y bueno, finalmente vamos a cerrar estos primeros 10 pasos, porque imagínate una empresa de 10 años ya debe de seguir otros más pasos legales, ¿no? Para esto, en esta primera instancia es para formalizar nuestra empresa. Como último paso son las licencias y los permisos. Si tu establecimiento ya abriste directamente hacia el público, pues tienes que contar con la licencia municipal, y dependiendo el giro comercial de tu negocio, pues debes solicitar los permisos necesarios, ¿no? En primera instancia, el permiso de la luz, el permiso del agua, todos estos permisos que se generan en primera instancia para la apertura de una empresa o de un negocio. Es importante tener en cuenta todos estos elementos para que así se construya una base fundamentada en las reglas del derecho, y para que obviamente tu empresa pueda gestionar jurídicamente cualquier necesidad que en su desarrollo, en su proceso, a ella le convenga, ¿no? Te agradezco muchísimo, de verdad, que me... Pues bueno, chicos, con este último video, pues vimos de manera general cómo se establece el acta constitutiva. Eh, Estoy pues muy contento con el trabajo que han ido haciendo y con la primera actividad. Espero que esta segunda pues les permita ir viendo cómo se van estructurando cada una de estas, y que pues bueno lo puedan desarrollar. Igual por este momento vamos a dejar hasta ahorita la parte de las sociedades mercantiles. Nos vemos en un ratito para comenzar con la parte de lo que sería el derecho aduanero. ¿Sale? Cualquier cosa, pues bueno, estamos en contacto y espero sus tareas.